Pertenecemos al grupo Descubre y nosotros explicamos todo lo aprendido el tercer día. Lo que aprendimos consiste en conocer métodos de descontaminación de las aguas de distintos contaminantes, en concreto del petróleo, si por ejemplo ha habido algún vertido, o mismamente si ha habido algún momento en el que hay exceso de contaminantes y se necesita limpiar el océano para no dañar a todos los organismos que viven en él. Pasa en el ordenador, que no va él ese. En primer lugar, hablaré un poco sobre el petróleo. Es una mezcla muy compleja es una sustancia formada a partir de una mezcla muy compleja de organismos insolubles en agua que proviene de la descomposición de seres vivos. Nuestra sociedad utiliza el petróleo para muchas cosas, ya sea para gasolina en los transportes, para crear cualquier tipo de plástico y para otras sustancias que utilizamos en nuestra vida diaria. Sin embargo, el petróleo tiene diversos problemas. Uno de ellos es que es una fuente no renovable de energía y acabará agotándose, lo que hará que, como no cambiemos de sistema de producción, nuestra sociedad deje de existir tal y como la conocemos actualmente por falta de esta materia prima y sin ningún medio para sustituirla. Y por otra parte, su problema de contaminación, tanto en su obtención como en su uso, como en su transporte. En estas imágenes podemos ver de qué forma, de algunas de las formas o algunas de las consecuencias, mejor dicho, del petróleo en el océano. Por ejemplo, en la primera imagen podemos ver el hundimiento del Prestige, que transportaba petróleo, lo que hizo que toda esa zona pues se quedara contaminada de petróleo. En la segunda imagen podemos ver no una forma directa de petróleo, pero sí lo que puede causar el petróleo, por supuesto por nuestra culpa, con las bolsas de plástico, ya que estas están hechas de este material. Los ensuciamos, por ejemplo, la playa, y ese material pues no se degrada y se queda ahí durante muchos años. La tercera imagen tiene relación con la primera, y en esta se refleja las consecuencias de esta materia prima en los animales. Esta es la típica foto, por así decirlo, de un ave en una playa cubierta de petróleo, lo que impide que pueda volar, se ahoga y se muere. En la segunda imagen, o sea, la cuarta imagen, podemos ver una playa cubierta entera, o sea, sería una playa negra causada por el petróleo. Y en la quinta imagen podemos ver la cantidad de hidrocarburos que generan al tratar o al obtener el petróleo en las diferentes plantas petrolíferas. Bueno, para evitar lo que mi compañero ha explicado antes, se han descubierto varios métodos de limpieza por el medio de microorganismos. El primero es adsorción, que podemos verlo en esta imagen, en el que utilizando microorganismos
el contaminante se pega a esos microorganismos y hace que se separe del líquido, en este caso del agua del océano. Y por bioremediación, que consiste en cultivar, ya explicaremos más tarde con detalles, pero consiste en cultivar microorganismos específicos que se alimentan de esos contaminantes, introducirlos en hidrogeles y que después en otro instrumento por el que entra el agua contaminada y en el que estos microorganismos se alimentan de ello y limpian el agua. Bien, como ha dicho Alba, la absorción de contaminantes consiste en unir un absorbente al contaminante por dos maneras: por absorción, en el que se queda pegado el contaminante al absorbente, o por absorción, en el que el absorbente engulle, por así decirlo, el contaminante. En este proyecto trabajamos con 4 absorbentes y un líquido que era un colorante. Los 4 absorbentes eran la sepiolita de origen mineral, el Focus vesiculus de origen, que es una alga, la celita de origen es una microalga y la quitina de origen de las cáscaras pequeñas cáscaras del crustáceo. Y el colorante utilizado fue el azurebe. Vale, el proceso de este método fue pasar 1 gramo de cada uno de los absorbentes que se ha mostrado anteriormente, echar 25 mililitros de colorante en cada bote, meter estos botes en un agitador orbital para que se mezcle bien el colorante con el líquido y el colorante con cada absorbente durante aproximadamente 1 hora, hora y media. También después introducir 1,5 mililitros de colorante en el espectrofotómetro, que nos dirá la concentración inicial y después nos ayudará a comparar con el colorante que lleva cada uno de los absorbentes. Sin embargo, aquí se nos presenta un pequeño problema, ya que el espectrofotómetro utilizado no tiene la capacidad suficiente para detectar la absorción del colorante solo. Entonces, tuvimos que diluir el colorante 1:10, es decir, 1 mililitro de colorante y 9 de agua. A continuación lo introducimos en el espectrofotómetro y ya sabemos la absorbancia del colorante verdadera. A continuación, después sacamos los diferentes absorbentes y el tinte el colorante del agitador orbital y cuantificamos cuánto había absorbido. Extrajimos 1,5 mililitros de ese colorante y lo pusimos en la centrifugadora durante 5 minutos. Cuando el absorbente quedó debajo del tampón, extraímos el colorante y lo introdujimos de nuevo en el espectrofotómetro y ya nos salía la absorbancia lo que había absorbido cada absorbente con el mismo colorante. En estas dos gráficas podemos ver cuál de los cuatro absorbentes era más efectivo en dos colorantes diferentes.
y en ambos coincidimos que el mejor absorbente fue la sepiolita. No es, o sea, el mejor absorbente no es el que ocupa más cantidad, sino el que menos. Entonces, en ambos casos, en ambos tintes, la sepiolita ocupa el primer lugar y en segundo lugar se alterna en segundo lugar en ambos están el focus vesículo, seguido de la quitina y terminando por la celita, que es el absorbente menos efectivo, en este caso. Vale, y ahora voy a explicaros el siguiente método. La bioremediación es otro método para extraer los contaminantes del agua y consiste en utilizar microorganismos capaces, como ya he dicho antes, de degradar un compuesto tóxico, por ejemplo, alimentándose de ellos. El proceso, primero tenemos que buscar organismos y cultivarlos. Se cultivan en bioreactores y después de esto crear los hidrogeles. Más tarde los introducimos en hidrogeles y después en el reactor Airlift, que es este de aquí que podemos ver. Y por último hacemos circular el agua contaminada para que los microorganismos puedan alimentarse de los contaminantes y que el agua ya descontaminada vuelva a salir. Buscar organismos y cultivarlos, cultivamos organismos, no exactamente los que se alimentan no los que se alimentan de los contaminantes, pero sí hicimos como una simulación. Cultivamos un hongo y una bacteria en los que y sí, pasa. Vale, para crear los hidrogeles, que son, después veremos imágenes, son como unas bolitas, bueno, se forman unas bolitas, podemos verlo ahí. La fórmula es una reacción química que es alginato de sodio más cloruro de calcio, que el alginato de sodio tiene baja solubilidad, pero no es insoluble del todo. Y obtenemos alginato de calcio, que este sí que es insoluble en el agua, es decir, las bolas no se disolverían. La función del hidrogel, por así decir, bueno, la función sí, era evitar que los microorganismos, porque el bioreactor era un ciclo continuo de agua, entonces si a la vez que sale el contaminante puede salir el microorganismo, entonces se pierde. Para evitarlo se inmoviliza mediante esta sustancia. En esta imagen podemos verlo bastante bien, como las células, o sea, los microorganismos y el alginato lo enlaza. Los iones lo que hace es asegurar más esa red que se forma y al final se forma como un conglomerado de microorganismos que ya no pueden pasar por los tubos del bioreactor, quedándose en la parte principal. Y cuando estos se quedan en el bioreactor, los contaminantes que no están atrapados pues pueden salir y el agua, el líquido, queda limpio. Vale, después de crear los hidrogeles, introducimos los microorganismos en estos hidrogeles y después introducimos, bueno, esta es otra simulación, pero serían también así, serían como bolitas, y después introducimos estos hidrogeles en el reactor Airlift. Consiste en introducir por aquí el agua contaminada y aquí dentro tenemos los hidrogeles. Entonces, mediante turbinas hay movimiento y los contaminantes llegan a los microorganismos, estos se alimentan de los contaminantes y para que salga el agua
sale por arriba. Pero como la abertura es más pequeña que el tamaño de los hidrogeles, entonces sale el agua ya limpia y los microorganismos no se pierden. Es decir, los hidrogeles se han creado más que nada para no perder los microorganismos que se alimentan de los contaminantes, porque si no hubiera hidrogeles sería como un ciclo de agua, pero cada vez que entra y sale se perderían microorganismos. Entonces, con los hidrogeles, al salir el agua ya limpia, la abertura sería más pequeña que el tamaño de las bolitas, por así decirlo, entonces los microorganismos se quedarían dentro y saldría el agua ya limpia. Vale. Mediante muchos estudios se han conseguido hallar estos medios de limpieza del agua. Sin embargo, ambos pensamos que debemos seguir investigando en este campo, por así decirlo, ya que somos nosotros los que ensuciamos el agua, somos nosotros los que ensuciamos en general con estos hidrocarburos el mar, el océano, y por eso somos nosotros, nuestro deber, limpiarlo. Por eso, investigar en nuevos métodos de limpieza más efectivos, más rápidos, hará que consigamos un océano más limpio y por lo tanto podamos conservar la biodiversidad que este contiene. Bueno, y queremos agradecer al Campus do Mar por habernos permitido venir, a los 3 profesores que nos explicaron durante toda la clase estos métodos, y gracias a ellos hemos podido aprender y entender métodos métodos para limpiar los contaminantes de los océanos. Y también queremos agradecer a los monitores por la ayuda que nos han dado durante esta semana.